Bien, seguimos con nuestra pantalla inicial, ya que estamos programando nuestra aplicación y vamos a intentar acabarla añadiendo ese icono en el medio. Vamos a ver un poco de teoría en cuanto a cómo funcionan las imágenes en los dispositivos móviles y veremos el tema de las densidades de pantalla, que es súper importante. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer en este caso es intentar limpiar un poco más el proyecto de todo el código que nos viene por defecto, porque ahora vamos a tocar otro archivo que es este de aquí. Este archivo lo que hace, o lo que viene a ser, es la configuración de nuestro proyecto, las configuraciones más generales. Vamos a empezar por eliminar todos los comentarios y cosas que no necesitemos, como por ejemplo esto. Vamos a eliminar también esto de aquí. Vamos a eliminar esto de aquí y vamos a eliminar todo esto de aquí. Vale. Ahora ya nos queda un archivo. Aquí me he cargado algo que no me tenía que cargar. No, en teoría está bien. No sé por qué está mostrando estos errores. Vamos a cerrar y volver a abrirla. Vamos a comprobar que todo vaya bien, que esto sea un error quizás del propio Visual Studio. En teoría todo funciona bien. Si se ejecuta la aplicación ya es un tema del programa este de Visual Studio. Vale, sí, todo va bien, así que vamos a ignorar estos errores, que no sé por qué salen, pero tiene pinta de un error de ellos. Vale, aquí lo que vemos son unas configuraciones básicas como el nombre del proyecto, una descripción, el número de la versión, que esto se utilizará pues cuando la subamos a Google Play o App Store. Esto es la versión de Flutter que vamos a utilizar, algunas dependencias como librerías que vamos a usar y más configuraciones. Lo que realmente nos interesa saber aquí es que a la hora de añadir imágenes vamos a tener que configurar la carpeta en la cual van a estar nuestras imágenes. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es coger esta carpeta que podréis descargar y la vamos a copiar. La podemos realmente configurar donde queramos. De todas maneras, para hacerlo un poco estándar, crearíamos una carpeta Assets. Y dentro de esta carpeta Assets pegaríamos nuestras imágenes. Lo que yo he hecho aquí, y que seguramente podréis descargar a través de los links de este curso, es ya preparar la carpeta con todas las imágenes configuradas. Como vemos, aquí hay una carpeta de imágenes y hay el icono que vamos a utilizar. Y luego hay unas carpetas misteriosas con diferentes números, que ahora veremos de qué se tratan, con el mismo icono pero con diferente tamaño. Por el momento vamos a ignorar esto y veremos qué hace exactamente. Nuestra carpeta Assets no solo, quizás en este caso lo más seguro que sí, pero no solo puede contener imágenes, sino que puede contener otros recursos como pueden ser fuentes de texto que queramos utilizar o otros archivos. En nuestro caso seguramente solo tenga imágenes, pero bueno, yo lo que he hecho es configurarlo de manera que si en un futuro queremos añadir fuentes, por decir algo, solamente tendríamos que crear otra carpeta aquí para ponerlas todas y tenerlo bien organizado. Sin embargo, aún no podemos utilizar estas imágenes en nuestro proyecto porque, como decía, tenemos que indicarle a Flutter, a nuestra aplicación, dónde se encuentran todas estas imágenes, dónde las puede encontrar. Para ello, lo que hacemos es, después de esta línea de Uses Material Design, vamos a indicar que nuestros assets están en una carpeta llamada assets/imágenes. Con esto, ahora sí que ya podremos en nuestro código empezar a utilizar estas imágenes que hayamos arrastrado aquí. Bien, volvamos ahora a nuestra pantalla que queremos diseñar. Y vamos a intentar colocar el icono. Vamos a recordar cómo era. Lo que tenemos es que hay un icono en el centro justo de la pantalla. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bien, esta es nuestra Start Screen que habíamos definido. Vamos a eliminar eso. Y como decíamos, como habíamos dicho en la clase anterior, hay una propiedad que es el body, que es donde vamos a definir todos los contenidos que van a salir en esa pantalla. En nuestro caso queremos centrar una imagen en la pantalla. ¿Cómo podemos centrar? Bueno, pues como decía, en Flutter todo es un widget, todo, absolutamente todo. Incluso si quieres indicar que algo está centrado, que va a la derecha, que va a la izquierda, que tiene un margen, todo absolutamente. Por suerte, para nosotros, ahora mismo, centrar un elemento en la pantalla es muy fácil. Y es tan fácil como utilizar esta clase Center, que tiene una propiedad llamada Child, que es el hijo,
y lo que queramos hacer. En nuestro caso, para hacer la prueba, simplemente vamos a crear un container, vamos a darle una amplitud y una altitud y un color para distinguirlo, porque si no, no se va a ver. Vamos a poner negro, por ejemplo. Y si nosotros guardamos y ejecutamos esto, vamos a ver que se centra perfectamente este container que hemos creado. Como decía que todo es un widget, si nosotros nos vamos a la clase widget, esto lo hago apretando control y luego clicando dentro de la clase, vamos a ver que esto está extendiendo align y que si yo sigo las clases, todas las clases por las que va extendiendo al final, vamos a llegar a algo que es efectivamente un widget. Con esto quiero decir que siempre que se quiera hacer algo, ya sea posicionar un elemento, mostrarlo, lo que sea, siempre vamos a tener que recurrir a un widget. Vale, en nuestro caso lo que queremos no es un container, sino que queremos una imagen. ¿Cómo podemos mostrar una imagen? Una vez más necesitamos un widget que se llama image. Esta image tiene una propiedad que de hecho vamos a separar todo esto así. Tiene una propiedad que se llama image. Y en nuestro caso, aquí podríamos utilizar muchos tipos de imágenes. Por ejemplo, una imagen que viniera de internet, o una imagen, como lo vamos a hacer ahora, que venga de nuestros assets que están guardados en local. Así que dependiendo de lo que vayamos a utilizar, vamos a utilizar uno u otro. Como queremos utilizar una imagen que tenemos guardada en nuestros assets, vamos a utilizar una asset image. Y esta asset image lo que necesita para construirse es la ruta hacia la imagen que vamos a utilizar. En nuestro caso, esto es assets images y el nombre de nuestro icono, que es splash icon.png. Si nosotros guardamos y ejecutamos esto, vemos que ya tenemos el icono y tenemos exactamente lo que queríamos hacer. Sin embargo, hay algo aquí pendiente de lo que tenemos que hablar, que es todas estas imágenes que se han incluido aquí varias veces con diferentes tamaños. Y esto nos lleva a ver el tema de las densidades de pantalla. Bien, la razón por la cual tenemos que incluir diferentes tamaños de pantalla y crear estas carpetas con diferentes números se debe al tema de las densidades de pantalla. Las imágenes nosotros las definimos con píxeles, es decir, este icono de aquí, si me voy aquí a ver sus propiedades, tiene un tamaño de 80 más o menos, 80 por 80, 80 píxeles por 80 píxeles. El problema es que no en todos los móviles los píxeles son igual de grandes. Y para esto vamos a utilizar este gráfico, esta cuadrícula de aquí, para explicar este concepto. Para entender estas tres cuadrículas, vamos a imaginarnos que se tratan de tres móviles distintos. Tres móviles distintos, pero que tienen el mismo tamaño de pantalla. Sin embargo, no tienen la misma cantidad de píxeles porque los píxeles son más o menos pequeños. En este caso tenemos un móvil que únicamente tiene 3 píxeles de ancho por 5 de alto. En este caso tenemos muchos más píxeles y en estos otros tantos más. Bien, ¿qué pasa entonces si nosotros utilizamos nuestros iconos directamente tal y como los exportamos? Es decir, utilizamos este icono de 80 por 80, que en este caso nos vamos a imaginar que es una imagen de 2 por 2 para simplificar las cosas. Bien, lo que pasaría es que si nosotros colocáramos un icono aquí en la parte de arriba a la izquierda, en este móvil ocuparía casi la mitad de la pantalla, porque los píxeles son muy grandes. Si nos fuéramos al otro móvil, que recordemos, el tamaño físico es exactamente el mismo, al tener muchos más píxeles, al ser los píxeles más pequeños, nuestro icono se quedaría mucho más pequeño y no llegaría ni a la mitad de la pantalla, mientras que aquí ocupaba más de la mitad. Y lo mismo si nos vamos a un móvil que aún tiene más píxeles porque son más pequeños, en un mismo tamaño físico de pantalla, pues ¿qué va a pasar? Que este icono se nos va a quedar aquí en la esquina y casi no se va a ver en cuanto a tamaño. Y en todos los casos estamos utilizando el mismo tamaño en píxeles. Lo que pasaría es que nuestros diseños se verían bastante mal. En unos móviles se verían muy grandes, en otro muy pequeño y en el otro, quizás se podría ver bien. Si nosotros hiciéramos el ejemplo con este icono, vale, en este móvil quizás que tiene los píxeles muy grandes se podría ver bien, pero en un móvil que tuviera píxeles mucho más pequeños y por lo tanto una mejor resolución, el icono nos quedaría muy pequeño, sería una cuarta parte de esto. Y lo que queremos es que, sin importar el tamaño del píxel y solo teniendo en cuenta el tamaño físico de la pantalla, la proporción se mantenga. Queremos que este icono ocupe más o menos el mismo espacio físico. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues esto nos lleva a
esta otra cuadrícula. Lo que se hace es trabajar con diferentes densidades de pantalla. Digamos que las tecnologías, tanto iOS como Android, clasifican los móviles según sus densidades de pantalla. Lo que hacen es asignar una densidad según el tamaño del píxel. Por ejemplo, esta sería una densidad 1, esta sería una densidad 2 y esta sería una densidad 4, más o menos. Con esto lo que tenemos es que podemos dar diferentes tamaños a la imagen en píxeles para mantener la proporción de la cual estábamos hablando. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros haríamos es, teniendo esta carpeta de imágenes, definir un icono base que sería de 2×2, pero para las densidades de 2, es decir, cuando los píxeles fueran más pequeños, cambiaríamos nuestro icono y lo haríamos el doble de grande en píxeles, es decir, pues en este caso sería de 4×4, es decir, el doble que este, para que podamos mantener la proporción. Y lo mismo si los píxeles son mucho más pequeños, daríamos otra imagen que sería el triple de grande en píxeles, pero que al fin y al cabo en el móvil mostraría el mismo tamaño físico. Esta es la razón por la cual cuando creamos imágenes, cuando añadimos nuevas imágenes a nuestro proyecto, tenemos que hacerlo con diferentes tamaños. Fuera de la carpeta, en la carpeta base, lo que utilizamos sería la densidad más baja de todas, o la densidad base, que sería 1, y este sería el tamaño original, obviamente es blanco, por eso no se ve, pero sería el tamaño original que vamos a querer mostrar. Luego tendríamos una densidad de 1.5, otra de 2, y otra de 3, y otra de 4, y creo que hay hasta 5, si no me equivoco, para las densidades más grandes, donde lo que haríamos simplemente es multiplicar el tamaño de esta densidad por el tamaño del icono que queremos mostrar. Por eso mismo, si nos vamos aquí, este será 4 veces más grande que el original, que era de 80×80. Si nos vamos a los detalles, este es de 320 por más o menos 320 también. Así que esta es la razón por la cual tenemos que utilizar todas estas imágenes. Y no es casualidad los nombres que tienen de 1.5x, 2x, 3x, 4x, porque esto es exactamente lo que Flutter nos dice que hagamos. Si nosotros nos vamos a la documentación oficial, Flutter imágenes, y nos vamos aquí, encontraremos una sección donde explican el tema de las densidades, aquí lo tenemos, y ya nos dicen que lo que tenemos que hacer es especificar el tamaño de la densidad con este formato, el multiplicador con la X, barra, y los iconos tienen que tener exactamente el mismo nombre que el icono base. Así que esta es la teoría detrás de todas estas imágenes. Ahora sí, lo que veremos en la siguiente clase es cómo ir a la siguiente pantalla, con lo cual nos lleva a ver la navegación entre diferentes pantallas. Hasta la próxima clase.